Después de entrenar a miles de estudiantes, he notado que la mayoría de los errores graves ocurren por unas pocas razones, y en este video te mostraré 3 reglas simples para evitarlos. Imagínate que estás jugando esta posición con blancas, tu oponente mueve su peón central a D5. ¿Cómo jugarías aquí? Bien, déjame mostrarte qué ocurre en partidas reales en esta posición. He tomado la base de datos de partidas online y aquí en la esquina inferior derecha puedes ver las estadísticas. Arriba puedes ver que la jugada más común de las blancas es peón por D5, jugada en el 41% de las partidas, y la segunda jugada más común aquí es alfil por D5, jugada en el 15% de las partidas. Ahora, ¿qué tienen de malo ambas jugadas? Bueno, que regalan la dama en G4. Y podrías estar pensando, oye, eso es un error tan obvio, quizá lo jugaron principiantes. Está bien, pero si paso el cursor por aquí muestra que el rating promedio de los jugadores que pierden la dama es 1200, tanto para peón por como para alfil por. Entonces sucede algo así. Por supuesto, no significa que todos sean de 1200, algunos tienen más rating, pero si bajo aquí vemos jugadores con rating de 2200 y 2000 jugando esto en partidas rápidas. ¿Cómo es que un jugador de 2000 y pierde la dama en una jugada en una partida rápida? Y no es un caso aislado, déjame mostrarte algo más que quizás sea incluso más práctico. A veces aquí tus oponentes elegirán jugar con esta idea del mate pastor y luego las negras tienen una jugada muy interesante de peón F5. Ahora, ¿cómo juegas aquí con blancas? La mayoría de jugadores capturan ese peón en F5 renovando la amenaza de mate pastor. Y si las negras juegan peón D5, adivina cuál es la jugada más popular aquí. Alfil por D5 con un rating de 1300 y el problema vuelve a ser el mismo, se pierde la dama en una jugada. ¿Cómo es posible? Jugadores de 1300 pierden la dama en una jugada y estamos hablando de la jugada más popular de las blancas, ¿ves? Lo que ocurre es que las jugadas más peligrosas son las que parecen obvias o tentadoras. Porque aquí, una vez que tu oponente juega su peón D5, sí puedes capturarlo. Esa idea es tan obvia como que tu alfil está atacado y al capturar el peón resuelves ese problema. Además te ganas un peón y renuevas la amenaza de mate pastor. Por lo tanto tiene 3 cosas buenas y al mismo tiempo y parece una solución tan obvia y como es casi que automáticamente obligada. Y cuando jugamos así como que nos desconectamos mentalmente y dejamos de pensar de verdad. Aquí hay otra situación bastante común. Tenemos una partida entre dos jugadores con rating aproximado de 1500. Las negras avanzaron el peón a C4 y adivina qué hizo el blanco aquí. El blanco simplemente capturó el peón en C4, un error grave que pierde la partida. ¿Qué nos recuerda esta primera idea clave? Las jugadas más peligrosas son las que parecen obvias o tentadoras. Y es que piénsalo, si un jugador de negras con rating de aproximadamente 1500 entrega un peón aquí en C4, probablemente no es porque sea un tonto. Lo más probable es que tenga alguna idea, ¿cierto? Es lo más lógico pensar en ello. Entonces aquí después de que las blancas capturan el peón sigue alfil C5 jaque, el rey tiene que moverse y dama de 1 simplemente da fin a la partida para las negras. Un escenario de errores muy común es cuando tu jugada se siente bastante automática, se siente como la respuesta más natural y simplemente la juegas al instante. Aquí en esta posición las blancas movieron la dama F3 atacando esta torre en A8. Las negras lo notaron bien y luego decidieron, bueno, voy a enrocar y esta torre ya no estará en peligro. Y cuando jugamos esas jugadas instantáneas a menudo nos damos cuenta un segundo después de que algo terrible ocurre. Y entonces cruzamos los dedos esperando que nuestro oponente no lo note y aún así sin dudarlo nos hace esa jugada. ¿Cómo jugarías en este caso con las negras? Y esto nos lleva poco a poco a la siguiente regla, pero primero quiero que lo pienses por unos segundos porque así la idea será realmente útil. Esto es lo que suele ocurrir. Vemos que las negras tienen este peón pasado, muy bien, podemos simplemente avanzarlo. No hay nada delante de él, ¿y qué más? Quizá podemos capturar el peón en F2, eso también se ve muy bien, ¿no? Es un jugoso peón, nuestra torre potencialmente puede atacar al rey después, también se ve atractivo. Bien, ¿qué más podemos jugar? Quiero decir, no hay mucho más que hacer y las negras probablemente elegirán una de estas dos. Así supongamos que decidimos simplemente conseguir otra dama. ¿Y qué tiene de malo esta jugada? Bueno, que las blancas también intentan generar contrajuego y juegan peón H5. Y entonces te das cuenta que en realidad quiere jugar H6 y dama G7 jaque mate. Eso ya son palabras mayores. Capturar ese peón y descubrir tu rey tampoco se ve muy bien. Las blancas obviamente seguirán intentándolo, pero tienes que lidiar con esta amenaza como sea. Entonces digamos que intentas huir.
Sí, pero las blancas siguen atacando. Ahora empiezas a sentir que realmente no se ve nada bien, pero no hay mucho que puedas hacer tampoco así. Digamos que jugamos peón H6 queriendo atacar tal vez al caballo y salir de esto, pero te capturan y ahora el peón está clavado. Te están atacando. Bien, capturas el caballo y piensas que si recaptura quizá puedas recuperarte de alguna forma, estarás bien, pero las blancas dan este jaque. El rey solo le queda una casilla y dama H6 llega dando jaque mate. Esto se ha perdido. Y esto nos lleva a la regla número 2. Una pieza enemiga en tu mitad del tablero es una señal de alerta grave. El problema es que mientras haya una pieza del rival en tu mitad del tablero, esta será una fuente de problemas constante de peligro. Y no es casualidad que al final de la línea que acabamos de analizar, esta dama diera mate porque es la pieza que tienes más cercana y es la que te pone presión y te ataca. Entonces la regla es bastante simple. No esperes a que esa pieza golpee y cause problemas serios. Neutraliza esa pieza de inmediato. Simplemente piensa en cómo puedes atacarla, cómo cambiarla o hacerla retroceder. Si te haces esa pregunta correcta, es mucho más fácil encontrar una jugada adecuada con negras. Por ejemplo, ¿cómo puedes atacar o intercambiar esta dama en F6? Aquí no veo una forma fácil de atacarla. En cuanto a cambiarla, quizá puedo jugar aquí, luego dama 7 para cambiarla por esa forma. Es una forma de hacerlo, o quizá para evitar retirar la torre de su posición a una posición pasiva, podría ir mejor aquí activando el caballo, y si las blancas intentan seguir el mismo plan, ahora jugamos dama 7 y simplemente cambiamos esa dama, y las blancas tendrán que cambiarla o retirarla a algún lado. Pero en ambos casos tu posición será segura y las negras probablemente ganarían esta partida, ya que conservan todas las ventajas de la posición. Puedes avanzar el peón, puedes capturar aquí, simplemente estás ganando, gracias a que eliminaste la pieza principal atacante de las blancas. En esta posición jugaban las negras y estas decidieron reubicar el caballo por otro lado o quizá abrir esta diagonal para su alfil, no sabemos bien. En cualquier caso, ¿sabes qué tiene de malo esta jugada? Sí, las negras pierden su peón en H7 y entiendo que las negras no vieron esta amenaza, pero aún así deberían haber notado que la presencia de este otro caballo en el lado de las negras y debería ser neutralizada jugando H6. Entonces ves lo fácil que es jugar cuando conoces reglas claras. En su lugar, las negras jugaron caballo 7 y ahora efectivamente ese peón puede ser capturado, ya sea con caballo o con torre. Capturar con torre es incluso más fuerte porque ahora podemos intentar armar un jaque mate rápido y las negras están prácticamente indefensas. Por cierto, este va a ser nuestro ejercicio del día porque ahora estamos cerca. Las negras intentan escapar, tú juegas aquí, torre H8 es la amenaza, las negras juegan G6 y esto es mate en 3. Juegan las blancas, si puedes encontrar la jugada correcta para las blancas, escríbenla en los comentarios abajo y te revelaré la solución más tarde. Y este es el tercer y también súper clásico ejemplo y escenario de un error grave. En esta posición, las blancas jugaron alfil G5 atacando el caballo que está en F6 y aquí está el problema. Cuando atacas una pieza del rival normalmente y de forma natural, esperas que esa pieza se defienda, esperas que las negras jueguen alfil E7 y aseguren ese caballo. Lo que no esperas es que esa pieza contraataque, ¿cierto? Porque eso rompe ese patrón natural de pensamiento. Pero aquí las negras pueden, en lugar de proteger el caballo, de hecho en la partida protegieron el caballo, podrían capturar el peón en E4 y atacar tu alfil, ¿lo ves? Y esto probablemente es algo que las blancas pasaron por alto. Por cierto, otro dato interesante es que analizar la partida con computadora, aunque es útil, no siempre es revelador, porque en este caso la computadora te dice que alfil G5 es una buena jugada, aunque muy probablemente fue un error. Y es que la computadora ha calculado que aquí existe esta brillante jugada de dama E2 que clava el caballo y tras D5 y F3 debido a la clavada vas a estar ganando. La computadora lo calculó y determinó que alfil G5 era correcta, pero para un humano probablemente sigue siendo un error. Pero volviendo al punto principal, la idea es que cuando quieras atacar una pieza del rival, te preguntes si ésta puede avanzar con amenaza. Esta también es una situación muy común. Aquí jugaban las negras que observaron que existía este caballo activo de las blancas y además la dama y el alfil formaban una batería contra su rey. Las negras entendieron que debían frenarlo y expulsar ese caballo hacia atrás jugando peón F5, pero ahora ya sabes que en lugar de simplemente pensar que este caballo se irá a cualquier lado o asumir que va a intercambiar en D6, debes preguntarte si este caballo puede avanzar con una amenaza. Y en este caso F5 es un grave error de las negras porque solo ayuda a las blancas a saltar con ese caballo hacia adelante y atacar tu peón en E6, que además está atacado por la torre así. Ahora caballo por E6 va a causar destrucción, atacará tu dama, atacará tu torre, atacará por todos lados. Volviendo al problema del día, te voy a revelar la solución. Jugaban las blancas, mate en 3 y aquí era muy tentador dar este jaque, pero el rey simplemente huye lejos. Luego llega hasta allí y ya no hay jaque mate. La jugada correcta para las blancas aquí es peón F6. Este es el camino más corto hacia la victoria. El truco de esto es que ahora la torre negra
Bloquea esta vía de escape del rey y ahora puedes dar este jaque y después la otra torre llega a H7 con jaque mate. Si quieres profundizar en todo esto, mira mis cursos como 3 pasos a 2000 de Elo, tiene varias lecciones sobre cómo evitar errores y también te da un sistema práctico para jugar mejor en la apertura, medio juego y en general. Además, con explicaciones prácticas puedes ver exactamente cómo aplicar todas esas ideas en tus partidas. Si te interesa, el enlace está en la descripción. Gracias por tu atención y hasta pronto.